¿Conoces la historia de San Juan Bautista de Rossi? Un humilde sacerdote italiano que dedicó su vida a los más necesitados en el siglo XIX. Descubre cómo su silencio iluminó la miseria y dejó un legado de misericordia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a un niño pequeño, Juan Bautista, en una Italia rural del siglo XIX. Su mundo era un crisol de pobreza y fe, donde los campos áridos contrastaban con la inmensa belleza de los paisajes italianos. La vida era una lucha diaria por la supervivencia, marcada por la escasez y la simpleza, pero en medio de todo eso, su familia, aunque humilde, le inculcó una profunda devoción religiosa. El hambre era un visitante frecuente en su hogar y las enfermedades acechaban constantemente. Pero en medio de la adversidad, la fe de su familia se convertía en su fortaleza. Las oraciones y los cantos religiosos llenaban su humilde hogar, creando un ambiente de esperanza y resignación ante las dificultades. A pesar de las limitaciones, Juan Bautista sintió desde temprana edad una profunda conexión con Dios. La naturaleza, con sus silencios y sus bellezas, se convirtió en su altar personal, un espacio donde sentía la presencia divina y encontraba consuelo en medio del sufrimiento. Ese contacto temprano con la fe forjó en él una sensibilidad especial hacia el dolor ajeno, una semilla que crecería con el tiempo. Así, tú ves a Juan Bautista creciendo en medio de esa pobreza. Imagina las calles polvorientas de su pueblo, llenas de gente humilde, con ropas desgastadas y rostros marcados por el hambre y la enfermedad. Él veía a niños con los pies descalzos, jugando entre las ruinas de edificios antiguos, sus ojos reflejando una mezcla de inocencia y sufrimiento. La enfermedad era una visitante frecuente, la tos seca y la fiebre eran compañeras cotidianas en las casas humildes de su entorno. Recuerda que la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas eran comunes. Tú eres testigo silencioso de cómo la muerte acechaba constantemente, llevándose a vecinos y amigos. Ese ambiente impregnaba la infancia de Juan Bautista, moldeando su sensibilidad y su compasión por los más débiles. Él aprendió a reconocer el dolor en las arrugas profundas de las caras curtidas por el sol, en las miradas apagadas de los enfermos, en el silencio desesperado de quienes no tenían nada. En ese contexto, la fe se convertía en un refugio, una luz en medio de la oscuridad. Las iglesias, aunque sencillas, eran lugares de encuentro, de consuelo y de esperanza. Tú puedes imaginar a Juan Bautista, pequeño, participando en las misas, absorbiendo la devoción de su familia y la comunidad, y sintiendo la presencia de Dios en medio de tanta adversidad. Esa fe, forjada en el crisol de la pobreza y el sufrimiento, sería la base de su futura vocación. Pero en medio de esa realidad dura, algo comenzó a cambiar en el corazón de Juan Bautista. Las enfermedades, el hambre, la tristeza ajena, todo aquello que veía a diario no lo dejaba indiferente. Ver el sufrimiento de los demás empezó a convertirse en una carga, pero también en un llamado silencioso, una voz interior que le susurraba una misión diferente. No era solo compasión, era un profundo deseo de aliviar ese dolor, de ofrecer consuelo en medio del caos. Esa voz interior se intensificó con el tiempo. A pesar de las dificultades, a pesar de su propia lucha contra la epilepsia que lo azotaba con convulsiones, Juan Bautista sentía una creciente convicción. No era una llamada fácil, era una vocación que brotaba de la misma esencia del sufrimiento, una respuesta al dolor que lo rodeaba, un eco profundo en su alma. La epilepsia, esa enfermedad que lo marcaría para siempre, se convirtió paradójicamente en una fuente de empatía inmensa. Entendía el dolor físico y emocional como pocos, y esa comprensión profunda lo impulsó a dedicarse al servicio de los demás. Su sufrimiento personal se transformó en la semilla de una vocación que lo llevaría a consolar a los más necesitados, a ser un puente entre el dolor y la esperanza. Veía en cada rostro una historia de lucha, de sacrificio silencioso. Esa semilla de compasión, que había brotado en su infancia, ahora se convertía en una poderosa vocación. La decisión estaba tomada, quería ser sacerdote, quería estar cerca de esos hombres y mujeres olvidados, para ofrecerles no solo consuelo espiritual, sino también un poco de la ternura que él mismo había recibido. Su camino hacia el sacerdocio no fue fácil. Los estudios exigían esfuerzo, sacrificio y una perseverancia que solo su fe podía alimentar. Recuerda la imagen de un joven, delgado,
pero con una mirada llena de esperanza, esforzándose por aprender, por comprender las sagradas escrituras, para poder llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesitaban. Finalmente, llegó el día de su ordenación. Imagina la escena, un joven sacerdote, con los ojos llenos de lágrimas, recibiendo la imposición de manos, un gesto que sellaba su compromiso de servicio incondicional a los más pobres. Su corazón latía con una fuerza que solo la fe podía explicar. Comenzaba su ministerio, una nueva etapa en su vida, llena de desafíos, pero también de una profunda satisfacción. Llegaste a Roma, una ciudad deslumbrante y opulenta para algunos, pero un abismo de miseria para muchos otros. Entre palacios imponentes y calles adoquinadas, encontraste un mundo oculto, un laberinto de callejones sombríos donde la pobreza se extendía como una plaga. El olor a humedad y desidia te envolvía, un presagio de la dura realidad que te esperaba. Familias enteras, hacinadas en viviendas miserables, luchaban por sobrevivir. En cada rostro, leíste historias de hambre, enfermedad y desesperación. Niños con ojos hundidos te miraban con una mezcla de miedo y esperanza, sus ropas raídas apenas les daban abrigo contra el frío. La pobreza urbana te golpeó con la fuerza de un mazazo. No era simplemente la falta de recursos materiales, sino la profunda deshumanización que la acompañaba. La indiferencia de algunos, la desesperación de otros, la omnipresente sensación de abandono. Y en medio de todo ese caos, tú sentiste la llamada a la acción, un compromiso inquebrantable con los más vulnerables. Ahí, entre las sombras de Roma, encontraste tu vocación. No en palacios ni basílicas imponentes, sino en los callejones estrechos y oscuros donde la miseria se extendía como una plaga. Viste a los enfermos, abandonados en la indiferencia general, y decidiste que tu misión era estar ahí, con ellos, compartiendo su dolor y ofreciendo consuelo. Tu ministerio se convirtió en un faro de esperanza en medio de la desesperación. No solo les ofrecías alimento y cobijo, sino algo mucho más valioso, tu escucha atenta, tu presencia silenciosa que les recordaba que no estaban solos. En cada mirada, en cada gesto, transmitías la inmensa compasión de Dios. Escuchabas sus historias, sus penas, sus miedos, sin juzgar, simplemente acompañándolos en su sufrimiento. Entre los enfermos, los desamparados, los olvidados por la sociedad, encontraste tu verdadera familia. Tu silencio, a veces más elocuente que cualquier palabra, se convirtió en un bálsamo para sus heridas, un consuelo para sus almas. En esos rincones olvidados de Roma, construiste un reino de amor y esperanza, un testimonio silencioso de la presencia de Dios en medio de la miseria. Ahí, entre la gente que apenas tenía para comer, encontraste tu verdadera misión. No se trataba solo de darles pan, sino de escuchar el silencio que gritaba en sus corazones. Tus oídos se agudizaron para percibir las penas ocultas tras miradas apagadas, susurros entrecortados, o el simple peso de un silencio que decía más que 1000 palabras. Aprendiste a ver el dolor no solo en la pobreza, sino en la soledad, en la desesperanza, en la falta de un consuelo sincero. Tu presencia callada se convirtió en un bálsamo invisible, un refugio donde podían dejar caer sus cargas sin juicio, sin miedo. No necesitabas grandes sermones ni promesas fáciles, tu fuerza residía en la simple capacidad de estar ahí, de compartir su silencio, de ofrecer un espacio sagrado donde sus lágrimas encontraban consuelo. En cada encuentro, en cada gesto, en cada mirada compasiva, cultivabas una conexión profunda, una empatía que trascendía las palabras. Conociste la tristeza profunda de los abandonados, el peso de la enfermedad, la desesperación de la indigencia. Pero en medio de esa oscuridad, descubriste la fuerza de la fe, la belleza de la compasión y el poder transformador del acompañamiento espiritual. Tus silencios se convirtieron en oraciones, tus gestos en actos de amor y tu presencia en una luz de esperanza en la más profunda tiniebla. Pero la vida te reservaba una prueba aún mayor. Las convulsiones comenzaron a sacudirte, la epilepsia se apoderó de tu cuerpo, una cruz invisible que cargaste con silencio. Recuerdo a la gente murmurando, susurrando sobre la maldición, pero tú, con tu mirada serena, encontrabas en cada ataque una oportunidad para unirte más profundamente al sufrimiento de Cristo. La enfermedad te debilitaba físicamente, pero tu fe se fortalecía. Cada caída,
cada convulsión, era una lección de humildad, una oportunidad para abrazar la fragilidad humana y encontrar consuelo en la oración. El dolor físico se convertía en un puente hacia una comprensión más profunda de la compasión divina. Tu silencio, antes un medio para escuchar a los demás, ahora se convertía en un testimonio silencioso de tu lucha interior. No te quejabas, no te victimizabas. Tu sufrimiento se transmutaba en oración, en una comunión profunda con Dios, un sacrificio silencioso ofrecido por aquellos a quienes servías. Pero en medio de la oscuridad, tú encontraste la luz. Tu fe, una llama inquebrantable, se hizo tu refugio. ¿Recuerdas las oraciones susurradas en la soledad de tu habitación, un diálogo íntimo con Dios que te sostenía en cada convulsión, en cada caída? Esa fe, silenciosa pero poderosa, se convirtió en tu escudo contra la desesperación. La oración no era solo un ritual, sino un diálogo constante, un refugio en medio de la tormenta. En cada plegaria, encontrabas la fuerza para seguir adelante, para aceptar tu cruz y transformarla en un testimonio de fe. Las convulsiones seguían, sí, pero tu espíritu se elevaba por encima del dolor físico, encontrando consuelo en la presencia divina. El sufrimiento se convirtió en tu escuela, cada crisis una oportunidad para profundizar en tu relación con Dios. No buscabas escapar del dolor, sino entenderlo, aceptarlo, y sobre todo, trascenderlo a través de la fe y la oración. La adversidad te forjó, te moldeó, y te preparó para la misión que te esperaba. Dios te respondió a través de la sencillez, una vida dedicada al servicio silencioso, sin ostentación. Tu humildad se convirtió en tu mayor fuerza, un faro en la oscuridad para aquellos que te rodeaban. Recuerda las manos que extendiste, curando heridas no solo físicas, sino también espirituales, con un gesto de compasión que trascendía las palabras. Tu ejemplo resonó en los corazones de quienes te conocieron, un eco suave pero profundo que se extendió más allá de las paredes de la iglesia. Piensa en las familias que encontraste en la pobreza extrema, a quienes diste consuelo, esperanza, y sobre todo, la certeza del amor incondicional de Dios. Tu silencio era más elocuente que cualquier sermón. Tu vida, un testimonio de fe inquebrantable, se convirtió en un legado tangible. En cada acto de caridad, en cada oración susurrada por aquellos a quienes ayudaste, en cada lágrima seca por tu consuelo, vive la esencia de tu espíritu. Tu humildad no fue una debilidad, sino la fuerza que te permitió alcanzar la verdadera grandeza. Y así, tu sencillez, tu servicio silencioso, tu humildad profunda, se transformaron en un ejemplo perdurable. Un ejemplo que trasciende el tiempo y el espacio, inspirando a generaciones a seguir tus pasos, a encontrar la santidad en la vida cotidiana, en los pequeños actos de amor y dedicación al prójimo. Tu legado continúa vivo en cada corazón que se abre a la compasión. Tu vida, tan sencilla, tan llena de silenciosa entrega, comenzó a ser investigada. Imagina los archivos, las cartas, los testimonios recogidos, uno a uno, como piezas de un rompecabezas que poco a poco revelaban la grandeza de tu alma. Se estudió cada detalle, cada acto de caridad, cada palabra de consuelo que diste a los más necesitados. Un proceso lento, minucioso, que buscaba desentrañar el misterio de tu santidad. La Iglesia, con su sabiduría milenaria, examinó con rigor cada aspecto de tu existencia. Se analizaron milagros atribuidos a tu intercesión, testimonios de fe que florecieron gracias a tu ejemplo. Cada prueba, cada documento, fue cuidadosamente analizado, buscando la evidencia de una vida excepcional, de una santidad que trascendía lo humano. Fue un largo camino, pero cada paso te acercaba a la gloria. Finalmente, llegó el día en que la Iglesia reconoció oficialmente la santidad de tu vida. Tu nombre, Juan Bautista de Rossi, resonó en los altares como un testimonio de fe y humildad. Tu silencio se convirtió en un clamor, tu sencillez en una lección para todos. La canonización fue un reconocimiento a la grandeza de tu alma, un homenaje a una vida dedicada al servicio silencioso de los demás. Tu ejemplo sigue inspirando a miles. Poco a poco, la imagen de un sacerdote sencillo, que dedicó su vida a los más necesitados, comenzó a tomar forma. Tú ves cómo su silencio, su humildad, se convertían en un poderoso testimonio de fe, un faro en la oscuridad de la pobreza y la enfermedad. Sus actos, aunque anónimos, resonaban con una fuerza que trascendía su propia existencia.
Su legado no se limitó a los muros de la iglesia donde ejerció su ministerio. Su influencia se extendió a través de la sociedad italiana, inspirando a otros a seguir sus pasos. Él, que tanto sufrió, se convirtió en un símbolo de esperanza y consuelo para los más desfavorecidos, una figura que te invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la caridad. La Iglesia, a su vez, reconoció la santidad que emanaba de su vida sencilla y silenciosa. Su canonización fue un testimonio de su profunda influencia espiritual. Pero más allá de los títulos y los honores, su legado reside en la simple práctica de la misericordia, un eco que aún hoy resuena en los corazones de aquellos que buscan la luz en la oscuridad. Tú eres testigo de ese legado. Su silencio, tú lo ves ahora, no era ausencia, sino una profunda escucha. Una escucha que se traduce en nuestra capacidad de estar presentes, de prestar atención a quienes nos rodean, a sus silencios y sus gritos. En un mundo que nos bombardea con información, Juan Bautista nos enseña la importancia del recogimiento, de ese espacio interior donde podemos conectar con la verdadera necesidad del otro. Él escogió la pobreza voluntaria, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para acercarse a los más necesitados. Tú puedes encontrar tu propia forma de simplificar tu vida, de desprendimiento de lo material para poder dedicar más tiempo y recursos a quienes lo necesitan. No se trata de renunciar a todo, sino de priorizar lo esencial, el amor al prójimo. Su lucha contra la epilepsia, su dolor físico, se transformó en una profunda empatía por el sufrimiento ajeno. Tú también puedes convertir tus propias dificultades en una fuente de fortaleza y comprensión para los demás. Recuerda que la compasión nace a menudo de la experiencia personal del dolor. La santidad de Juan Bautista de Rossi no reside en grandes hazañas, sino en la fidelidad a su vocación, en la perseverancia en la caridad silenciosa. Tú puedes encontrar tu propia santidad en la cotidianidad, en los pequeños actos de amor y servicio a los demás. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la entrega incondicional. Espero que hayas disfrutado de la historia de San Juan Bautista de Rossi. Su vida nos invita a la reflexión. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias inspiradoras. ¿Qué te ha parecido su legado?